Hoy vamos a darle una segunda parte a lo que pasó en China con Colombia. Ese memorando de entendimiento, el viaje del presidente, algunos sucesos. Sí, claro. Eh, es curioso que Gustavo Petro, siendo presidente de izquierda, no le hayan quitado el visado para los colombianos en ciertos temas. ¿De qué? Pero, por ejemplo, a Javier Milei, presidente de derecha de Argentina, sí le removieron el tema de las visas. Eh, ¿Le removieron qué? ¿Qué sentido? visado como tal, ¿En dónde? para ir para China. Pero el ¿Es de punto, Milei no puede ir a China? no Milei. Argentino. Es que fueron varios países de Latinoamérica, Ajá, sí. ¿sí? Algunos les removieron ese tipo de requisitos para visitar ese país, ¿sí? ¿Hay que A tener Colombia visa? no se lo removieron. Es Hay decir, que no puede tener ir a visa. China sin... A los de Argentina, ciudadanos de Argentina, sí les removieron ese tema. Ah, ya. ¿A todos? A todos. O sea, a los ciudadanos argentinos, al pueblo Ave argentino como María, tal. no sabía. Pero el tema de la visita es que sucedieron muchas cosas. Hubo mucha desorganización. Yo les conté acá que habían horas antes de la reunión, 3 o 4 documentos diferentes del memorando de entendimiento, Sí. que inclusive Laura Sarabia trató de explicarle al presidente, hey, hay que hacerlo así, el gobierno chino nos dijo esto y esto, el presidente se molesta y la saca de la comitiva totalmente, o sea, ella estuvo aparte. Tenía que llevarla porque si no el presidente, o sea, el gobierno chino no hubiese atendido al gobierno colombiano. ¿Qué más sucedió? Esas declaraciones por las que usted decía, director, que le dio duro CNN sobre que un tren que intercomunicara por el mar, eso se malinterpretó. Él hablaba más de una ruta marítima, unas rutas Claro. comerciales. Obviamente, yo no creo que Petro haya insinuado que otro tren por debajo del mar. Pero bueno, vamos a hablar de un tema. ¿Cuál es la idea? Es que el gobierno chino, empresarios chinos, pero cuando se habla de empresarios siempre se habla del gobierno chino, porque no existe un empresario en el gobierno chino que no sea pro Partido Comunista del gobierno chino. Punto. Ahora, si son pro mercado hasta cierto punto. Ustedes recuerdan el fundador de Alibaba, el señor Jack Ma, multimillonario, daba conferencias en todo el mundo. El día que se pronunció en contra del gobierno, desapareció. Su empresa se la quitaron, duró 3 años guardado. Algunos dicen que estuvo preso y hasta hace poco reapareció, pero ya no es la empresa de él. Entonces, cuando usted ve grandes conglomerados chinos, sí los hay, muy importantes, pero todos tienen una injerencia del gobierno y el que opina en contra se lo quita como empresario. Pero bueno, el acuerdo pretende que China venga a hacer obras de infraestructura a nuestro país. Es una cifra interesante y estoy averiguando en Santander cuánto es, pero en Colombia se dice que en infraestructura entre carreteras, vías férreas y puertos marítimos, y probablemente también aeropuertos, la cifra que debería nuestro país tener para cubrir todas esas necesidades son 150 billones de dólares, o sea, 150.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo el gobierno chino trae esas platas o esos dineros para acá? Vuelvo y digo, es un acuerdo de entendimiento, no hay nada en específico o en Claro. concreto aún. De hecho, casi que fuimos la burla todas las comitivas que fueron. Muchos empresarios acompañaron a los demás presidentes, no fue el caso de Gustavo Petro. Recuerde que aquí había una pelea, fue Cielo Rusinski la que hizo uno de los documentos, no se consultó con Cancillería, no se consultaron empresarios, eso fue un desorden total. Y el ciudadano chino es muy organizado, los orientales son muy disciplinados y aquí no. Claro. Entonces, bueno, Colombia necesitaría 150.000 millones de dólares si quisiera resolver los temas de infraestructura. Sí. Ahora, eh, dijo el presidente Petro al regresar que esto iba a acabar con el déficit comercial de China. Presidente Petro, eso no es cierto y eso no es una posibilidad. Cuando se habla de déficit comercial, ustedes ya más o menos entienden de qué se trata, de que Colombia exporta X número de pesos o de dólares a un país específico y ese país cuánto Colombia le compra a ese China, país. China, ¿nosotros exportamos más o importamos No, más a China? obviamente importamos más. Ah, Colombia ya. exportó en el 2024 2.377 millones de dólares, mientras que importó, o sea, le compró productos chinos por 15.936 Sí, millones. diferencia de Es 2.000 a decir, tenemos un déficit de 13.500 No, billones de dólares. exacto. Es decir, eso que el presidente dice que vamos a acabar con ese déficit comercial es imposible, además por otros Claro. aspectos que hay que considerar. ¿Qué le vendemos nosotros a los chinos? Productos primarios, petróleo, carbón, algunos temas de metalúrgica y ya. ¿Qué nos venden a ellos, ellos a nosotros? Productos terminados, de todo, computadores, ropa, Todo. electrónicos, todo nos lo venden. Entonces, Colombia no tiene una cadena de producción de valor agregado
hacia ese mercado que nos pueda garantizar. Ahora, decían que los aguacates, que las cebollas, bueno, la refrigeración, dura 25 días un producto como esos en un contenedor para que allá llegue fresco, son cosas que hay que contemplarse. Colombia tiene déficit comercial con casi todos los países. Con el segundo que lo tiene es con Alemania, pero fíjese que con Alemania el déficit comercial son de 1.180 millones de dólares. Es decir, el de China es 10 veces más grande que el segundo déficit comercial más importante de Colombia. Y el tercero, según las cifras, puede también ser el segundo, es Estados Unidos. Tenemos un déficit comercial también con Estados Unidos. Colombia, eh, eh, bajo el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos fueron 14.335 millones de dólares. Casi lo mismo que importamos de China, que el déficit comercial con China, perdón. Mire qué dato interesante. Fueron el 27% de todas las exportaciones de Colombia. O sea, Estados Unidos es, y en mi opinión, seguirá siendo el principal socio comercial de Colombia. Si es bueno diversificar mercados, estamos de acuerdo, pero decir que vamos a reemplazar a Estados Unidos por China, eso no es viable. Entonces, director, importaciones desde Colombia, de Estados Unidos, nosotros le importamos a Estados Unidos 15.000 millones de dólares más o menos. Tenemos un déficit con Estados Unidos de 1.200 millones de dólares. Es decir, 10 veces más pequeño que el déficit que tenemos con China. Eso es imposible. El presidente llegó diciendo que eso se iba a acabar. Eso no va a suceder. El presidente ha hablado mucho de salario mínimo y de explotación laboral y usted lo escucha decir siempre que hay que subir el salario mínimo porque la riqueza se crea no con empleados esclavos, es la palabra que él usa. Le quiero decir lo siguiente, director. ¿Cuántos son los salarios en China? ¿Cuántos son los salarios en Colombia? A ver, ¿cuánto es el salario en China? Bueno, le voy a decir. Entonces, ¿Cuánto en gana China el mínimo, ¿no? es la hora no calificada, es decir, la gente que se le explota allá, Sí, claro. se le paga 20 centavos de dólar la hora. Es decir, pasando eso a dólares y a pesos A pesos. son exactamente 840 pesos la hora. Bueno, Ahora, el salario, sí, el salario mínimo mensual en China varía por provincias, pero le voy a dar un ejemplo. Es más o menos 1.000 yuanes, que a dólares son 146 dólares, que son 613.000 pesos. Entonces es más barato allá. Sí, exacto. Y ahí es Peor. bien conocido. Hay una explotación, hay una esclavitud. Es más barato. Por eso las tiendas, por ejemplo, de Apple, donde se fabrican los iPhones, yo no sé si usted lo sabe, pero esos edificios tuvieron que ponerles mallas porque la gente, no, sí duermen allá también, pero la gente se suicidaba, entonces ahora tienen mallas para que la gente deje de matarse. ¿Por qué? Porque ni siquiera van a su casa a dormir. La explotación es tal y las horas son tan pesadas que simplemente no pueden ir a casa y volver. Viven en donde trabajan. Por eso la mano de obra barata es explotación. Yo no escuché al presidente Petro decir absolutamente nada al respecto de la mano de obra en China y cómo se explota a la gente allá. Hay otras zonas como Shanghai y Pekín que tienen salarios más altos, pero aún así no es suficiente. Ahora, recuerde que el empresario chino, para cerrar, director, el empresario chino le pide prestado a unos bancos a una tasa de interés específica, digamos que al 3%. Ellos vienen a Colombia y le dicen, nosotros le prestamos esa plata al 6 o al 8, es decir, ganan por el interés. Y a cambio, el gobierno nacional debe entregarle recursos naturales a Colombia. Para los que criticaban el acuerdo de Trump con Ucrania, donde quedó con los recursos naturales, porque Estados Unidos le había dado 150.000 millones de dólares a Ucrania, ya China prácticamente haría lo mismo con nosotros. Eso es lo que hay que considerar. En Venezuela, ¿qué tienen? Minas de oro, minas de platino, tienen recursos de otros tipos. Aquí sería exactamente lo mismo, entregarle minerales o petróleo o temas de esos al gobierno chino para que queden como garantía. Y una cosa final, en el Metro Bogotá, es una empresa china la que se lo ganó, ¿cierto? Los recursos vienen a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que es lo que Estados Unidos dijo, y ahí estoy en desacuerdo, que bloquearía todo recurso que fuese a través de empresas chinas para Colombia por el acuerdo, porque eso es independencia de Colombia, lo Colombia tiene que ser. Pero resulta que el que figura como, por así decirlo, como fiador de ese crédito es el municipio de Bogotá, no es la empresa china. La empresa china, si se molesta, puede irse en cualquier momento y dejar eso botado y quien retoma. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Y por último, director, el cambio climático. China es el país que más contamina del mundo. Solamente China contamina más que todos los países de Occidente. O sea, sume Europa y sume América. Y tampoco escuché al presidente Petro decir nada al respecto de esa contaminación de ese país. Colombia contamina al 0,4%, China está por encima del 35%.